Dale. Voy a arrancar yo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Hago una mención especial por todos los reels de convocatoria que fueron espectaculares. La verdad, gracias por eso. Merecen un aplauso. En Twitter le decimos cine a eso, así que gracias. Es lindo siempre una convocatoria desde las organizaciones estudiantiles, sobre todo en la Universidad de La Plata, que sabemos que es una universidad que tiene un programa muy ortodoxo en la parte económica, donde es muy difícil formarse en la heterodoxia, en el marxismo, y eso se hace muchas veces por fuera de las aulas, así que para mí es un honor estar acá. Y para mí es un honor estar presentando el libro de Esteban. Es el segundo libro que tengo la suerte de presentar. El primer libro era Salir del Fondo, que era un tema en el cual yo soy más especialista que de este, así que voy a aclarar eso. No soy especialista, pero voy a tocar algunos puentes entre el libro y la economía feminista y un par de aportes propios. Pero bueno, en primer lugar quería también remarcar esta voluntad y dedicación de Esteban de siempre trabajar los temas que están en la agenda, los temas que nos preocupan y dar herramientas teóricas para abordar esos temas, justamente que son los temas del presente, pero abordarlos, ¿no?, con un poco más de profundidad de lo que se suele hacer en la coyuntura y en nuestra vida cotidiana. Un poco cuando pensaba esto y pensaba, bueno, hablar los temas del presente, ¿qué tanto sentido tiene hablar los temas del presente y plantear una crisis ecológica cuando tenemos un gobierno completamente negacionista del cambio climático, completamente negacionista de cualquier propuesta política que intente cuestionar, ¿no?, sistémicamente a este modelo? Sin embargo, creo que la propuesta de este libro busca dar eso, un marco de una discusión un poco más amplia, de una discusión que habla de una policrisis, que habla de estas crisis múltiples y que hay que atender justamente entendiendo desde dónde estamos hablando, desde qué lugar, desde un país que tiene una crisis de ingresos. Bueno, no hace falta mucho aclararlo, lo vivimos en el día a día, que estamos cercanos siempre a una crisis de deuda, que también está como siempre ese fantasma del default y de la crisis de deuda, que estamos en una crisis de cuidados, estamos justamente con todos los sectores que tienen que ver con la educación, con la salud, con los adultos mayores, con las infancias, con todos esos temas, con la lupa y con la motosierra del Estado encima, y estamos también en una crisis, yo voy a decir ambiental y después me voy a tener que desdecir, pero una crisis ambiental ecológica. Y acá es donde hace foco Esteban y hace foco en este libro, tratando también de comunicar estas crisis porque lo trata desde una perspectiva más sistémica. Entonces estamos hablando de los problemas que trae el capitalismo en su producción y su reproducción. Voy a hacer un breve desarrollo del libro porque para mí lo más importante es que lo lean. Está ahí la mesa, pero creo que más allá de que como yo no soy especialista, pues les puedo hacer un breve recorrido de una persona que claramente no maneja y aprendió mucho en la lectura propia del libro. Creo que a mí lo que más me convocó, lo que más me flashó es, si se quiere, este trabajo que se viene haciendo desde el conocimiento, desde las distintas áreas del conocimiento en relación a la crisis climática, vamos a enunciarlo así. Bueno, hay un crecimiento de las teorías de intento de generar herramientas para explicar esa crisis climática desde los 70, o sea, hace más de 50 años que estamos como humanidad tratando de explicar estos fenómenos y, sin embargo, a la par suceden cada vez más desastres climáticos. A la par se van validando esas teorías que nos decían en relación a esta crisis climática y pareciera que hay cada vez más teoría, cada vez más conocimiento, pero también un crecimiento de esas crisis. Entonces es medio, no quiero decir decepcionante, pero es como que avanzara la teoría por un lado y algo en la práctica que todavía no estamos incorporando. Y medio que naturalizamos ya los desastres climáticos que nos acompañan, como decían acá los compañeros, en los incendios, en las inundaciones, en estados que no dan respuesta ante esos cambios climáticos. Y en ese sentido, bueno, lo que hace el libro es... fue muy desordenado mi armado de esto, como verán. Es traer estas discusiones
entre lo que yo voy a decir ambientalistas, pero hay una propuesta en el libro que me parece interesante, que es, bueno, empezar a llamar ambientalistas a toda la corriente que está mucho más adaptada al sistema y que piensa a esta crisis climática o piensa cómo tratar esta crisis climática desde las herramientas de las políticas públicas, de la responsabilidad social empresaria, de los bonos de carbón, desde una perspectiva mucho más adaptada al sistema, y por eso Esteban trae este concepto de crisis ecológica y pensar esta crisis ecológica como una crisis sistémica y con la necesidad de superar justamente no solo la crisis ecológica, sino todas las crisis que estamos viviendo. Es muy interesante todo el debate entre las distintas perspectivas dentro de esta crisis ecológica. Yo ahí quiero traer algunas discusiones que venimos teniendo desde Economía Feminista, desde Ecofeminita, que es esta asociación civil de la cual soy una de las directoras, donde nosotras trabajamos a partir del paradigma de la sostenibilidad de la vida. No trabajamos específicamente el tema ambiental o ecológico, pero sí trabajamos este horizonte de sostenibilidad de la vida, donde obviamente el ambiente, la naturaleza, tiene un rol preponderante. Y tiene un rol preponderante porque obviamente que estas crisis climáticas tienen un impacto diferenciado en términos de género, no solo porque las mujeres están sobrerepresentadas en los sectores más vulnerados económicamente y sobrerepresentadas en los territorios más olvidados también, sino también porque son las primeras en dar las respuestas comunitarias ante la falta de las respuestas estatales, ante estos desastres climáticos. Y después otro punto que lo traes vos, Esteban, en el libro y me parece interesante, estoy como vibrando, es esta idea de que, bueno, tanto el ambientalismo, el ecologismo como la economía feminista, bueno, son espacios que suelen quedar fuera de los campos de estudio, de la ciencia tradicional. Yo me voy a parar desde la economía. Bueno, son espacios que suelen quedar fragmentados del campo de análisis, se piensa como algo por fuera, ¿no? En vez de tratar de incorporarlo, y creo que ahí hay algunos puentes de diálogo entre la economía feminista, entre las ciencias ambientales y entre esta postura de Esteban de tratar de pensar justamente estas policrisis de una manera más integral y sistémica. Creo que en ese sentido el horizonte de sostenibilidad de la vida y de repensar cuál va a ser nuestro objetivo como especie, digamos, cuál va a ser nuestro foco en términos de desarrollo, en términos de a dónde queremos ir como humanidad, bueno, nos puede dar algún pie, alguna hoja de ruta en relación a pensar, bueno, cómo poner la vida en el centro y qué necesita esa vida para ser una vida digna de ser vivida, que está también en parte del libro, ¿no? Cómo nos vamos acostumbrando a vivir en un mundo que es cada vez más hostil para el desarrollo de nuestra propia vida. Y después ya, si se quiere, como para ir cerrando, así le doy paso a Mariano en sus reflexiones y en las cosas que quiera decir. Bueno, yo voy a decir algo que no va a quedar bien en este público, pero bueno, personalmente no voy a hacer eco de todo el grupo de Ecofeminita, pero bueno, yo soy más reformista, es la perspectiva que tengo, y creo en estos caminos o estos puentes justamente entre el reformismo y la revolución. Entonces sí me parece interesante plantear algún tipo de debate en relación a la transición energética, sobre todo por el lugar que ocupa Argentina en esa discusión sobre la transición energética, y hablo específicamente de Vaca Muerta, hablo de Argentina como uno de los principales países con producción de gas natural, y hablo con Argentina de Javier Milei y con una Argentina que tiene que pensar muy seriamente si tiene un partido político o un espacio político que tenga voluntad de poder, tiene que pensar qué es lo que va a hacer justamente con esos recursos naturales, bienes comunes, me da igual el nombre que queramos ponerle, pero qué va a hacer con eso de cara a pensar cómo salir de esta realidad en lo inmediato, entendiendo que hay que frenar lo que hay que frenar ya, pero también hay que reconstruir y hay que repensar cómo hacemos una Argentina que no esté todo el tiempo trastabillando con los mismos problemas.
Así que bueno, eso lo dejo si quieres para debatir un poco después. Pero bueno, quiero cerrar con esto, con el agradecimiento siempre por estas herramientas teóricas que son muy valiosas y que nos pueden permitir también, bueno, ampliar un poco el horizonte, salir de la discusión de la coyuntura que parece que siempre nos enfrenta a soluciones dicotómicas que no nos terminan de cerrar en ningún plano, y me parece siempre importante pensar un poco más allá. Así que eso, gracias. Como quieran ustedes. Sí, se escucha bien. ¿Quieren probar así hablando? Yo por el ruido. Si querés hablo... ¿Se escucha? Sí. Bueno, listo. Quedamos así. Voz bueno, de docente. Voz de docente. Hice un curso acá en la universidad para tratar de hablar mejor, para no perder la voz en las clases. No funciona tanto, pero bueno, más o menos algunas cosas aprendí. Bueno, de nuevo agradezco la invitación a Esteban. Creo que la última vez que estuve con Esteban estuvimos en una charla que estaba Candelaria, no en este mismo lugar, pero en esta misma ciudad, hace un montón de años, antes de la pandemia fue eso me parece. Así que bueno, es bueno encontrarles de nuevo y poder compartir algunas reflexiones, como decíamos recién, si voy a decir cosas, no tengo digamos, lo que me disparó el libro, digamos, que me parece, el libro ya desde el título me venía hablando, me genera un recuerdo a una canción en realidad. No sé si vino de ahí, Rojo Fuego, Dame Fuego, me llevó a esa canción, pero bueno, nada, eso tenía que decir porque lo venía pensando desde que leí el título. No lo pude evitar, venía cantando la canción, Dame Fuego, Dame Fuego. Pero el libro me parece que es un libro súper importante, digamos, súper necesario en este momento. En parte, bueno, por algo de lo que dijo Candelaria, digamos, justamente estamos en un contexto de un gobierno, pero no solo de un gobierno, ¿no? Sectores dominantes que son negacionistas del cambio climático, del impacto que el capitalismo está teniendo en la reproducción de la vida en el planeta en su conjunto, del impacto que está teniendo la reproducción de la vida de las clases populares en todas partes. Entonces, poner estos temas en discusión, ponerlos en el centro de la escena, frente a ese negacionismo es esencial, digamos, en términos políticos. Después, una cosa que me pareció, yo algunas cosas he leído sobre estos temas, algunas que otra cosa he escrito, pero me pareció que el libro está muy bien hecho una muy buena síntesis de la discusión que hay desde el campo del marxismo, pero sobre el conjunto del debate respecto a los problemas, digamos, de la crisis climática y de las causas de esa crisis climática y eventualmente de las soluciones. Me parece que en ese sentido es obviamente un excelente libro para incorporar a una cátedra, por ejemplo, como mi cátedra de Economía en la facultad, pero en general me parece que es un muy buen libro para ponerse en claro cuáles son las discusiones que se están dando desde el campo del marxismo en cuestionamiento a las estrategias dominantes para enfrentar o para hacer algo con la crisis climática, que no necesariamente es enfrentar, ¿no? Los sectores dominantes tratan de hacer negocios con la crisis climática, y bueno, en algunos de los capítulos se hace una buena discusión al respecto a cómo los sectores dominantes buscan monetizar la crisis, siempre transformar estos problemas en dinero y en estrategias de explotación tanto de la naturaleza como del conjunto del pueblo. Me parece que la discusión que da Esteban en el libro recupera estos debates de manera muy precisa, muy abarcativa. Me parece que en ese sentido da cuenta de eso de una manera muy buena. Una cosa que me gustó específicamente, me llamó la atención, el hecho de recuperar algunos debates que en Argentina se dieron en los años 70, del grupo Bariloche, respecto a los problemas climáticos, que son cosas que uno no conoce, ¿viste? Como uno parece que las discusiones vienen de los países centrales y uno toma los grandes autores del marxismo o del no marxismo, lo que fuera, pero también recuperar la tradición argentina, latinoamericana en estos debates, me parece que es parte de un proceso que tenemos que hacer en el marco de estas discusiones, digamos, no caer siempre en pensar, digamos, pensar desde el norte y también recuperar el pensamiento del sur, desde donde venga, digamos, ¿no? Como para poder tener una propuesta propia desde estos territorios y una estrategia más acorde también a las realidades que vivimos desde acá. Eso me pareció como un aporte interesante, esa recuperación. Creo que parte de esta discusión, de nuevo, esto es el debate sobre el cambio climático y sobre cómo enfrentarlo, donde Esteban hacia el final, un poco en esta idea del
del ecocomunismo, ese debate que dan con, que vos ahí recuperás también el debate que estás teniendo con Ariel Petruccelli, que está el libro de Ariel por ahí. Me parece que ese es un debate súper importante, digamos, pensando justamente en que estamos como, digamos, el cambio climático no es simplemente una situación, bueno, una cosa más que está atravesando la sociedad capitalista, las sociedades humanas, como en toda su historia, sino que estamos frente a una situación de enormes niveles de gravedad, digamos, digamos, que el mundo está en fuego, es literalmente así. Paradójicamente está en fuego cuando se incendia y a la vez está inundado, digamos, ¿no? Es como una cosa, estamos llegando a niveles de inestabilidad de la vida en el planeta que son muy graves y que por lo tanto es necesario enfrentarlas, y me parece que eso en el libro queda claro. Y Esteban lo hace en una idea de intentar buscar de cómo unir diferentes luchas y cómo desde los sectores populares, desde las clases trabajadoras, tenemos que poder encontrar una estrategia para enfrentar esta situación. Parece que ese es un punto importante que Esteban trata de recuperar, buscando conectar en parte del debate o dar cuenta de cómo los debates que se están dando tienen que cruzar no solamente las luchas ecologistas, sino con las luchas de las mujeres, las luchas de los trabajadores y las trabajadoras en todo el mundo. Me parece que esa idea de tratar de encontrar una estrategia para unificar esas luchas en el marco de esta cuestión en particular es un punto central. Creo que un elemento importante y que se conecta un poco con lo que decía Candelaria respecto a, bueno, a qué lugar tiene Argentina respecto a la posibilidad de financiar o aportar a una transición ecológica hacia algún lado, es parte de una discusión importante que tenemos que darnos, en alguna medida porque lo que estamos viendo es esto, como que los sectores dominantes, en particular en los países centrales, buscan ubicar a los países dependientes, periféricos, como proveedores de estas soluciones, que sería, por ejemplo, el extractivismo en vaca muerta o el saqueo del litio, etcétera, como parte de la solución a los problemas que ellos están generando, pero los costos las implicancias en términos de costos sociales y ambientales de esa estrategia no entran mucho en la consideración general. Me parece que ese es un tema que el libro recupera y que es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de pensar para dónde tenemos que salir disparados, qué tenemos que hacer. Tenemos que considerar todos esos costos ocultos de estas estrategias de transición hacia un mundo más verde, que bueno, están las estrategias más capitalistas verdes que buscan transformar todos los costos en nuevos negocios, todos los costos en precios, y eso obviamente claramente no es una solución, pero sí me parece importante esta idea, digamos, ¿no? de siempre estar atentos a eso, a las implicancias de estas estrategias de transición hacia una sociedad energéticamente más equilibrada, digamos, no caer en el engaño de pensar que, digamos, nuestro aporte va a ser fundamental, pero no vamos a tener en cuenta todos los costos que nosotros vamos a pagar, digamos, tampoco ahí hay que ser prudente, me parece que hay que tener en cuenta esas cuestiones. Otro punto que me parece importante del libro es poner en el centro una discusión que yo creo que también es importante, es que sabiendo que la crisis climática global está en marcha, digamos, y bueno, y evitarla o frenarla y transformar la sociedad es un proceso complejo y muy largo, también es fundamental empezar a pensar también estrategias para enfrentar los efectos de esa crisis climática. No solo ver cómo hacemos para pararla, para transformar la sociedad en una sociedad más justa, más ecológicamente más equilibrada, sino a la vez, en ese mismo proceso, saber qué hacemos cuando se producen los efectos de la crisis climática. Se producen enormes inundaciones, se producen incendios, digamos, cosas que difícilmente las podemos, a esta altura no se pueden evitar. Lo que sí es necesario hacer es tener en claro qué es lo que hay que hacer frente a esas situaciones. O sea, a esta altura no podemos evitar a corto plazo que se produzcan estas enormes tormentas, lluvias que duran 2 días y que caen 500 milímetros en poco espacio de tiempo, en un pequeño lugar, y eso genera una inundación. Pero sí podemos pensar también qué estrategias nos damos colectivamente para enfrentar el impacto de esas situaciones. Me parece que eso también es importante para pensar estrategias de desarrollo o estrategias de cambio social. ¿Qué tipo de inversiones hay que hacer? ¿Qué tipo de estrategias colectivas hay que tener para mitigar los efectos de esas crisis? Estar preparados para responder frente a esas crisis de manera colectiva, no esperar que, que el Estado venga y resuelva los problemas o que el sector privado lo haga, eso que privado quiero decir las empresas,
con su responsabilidad social y qué sé yo, sino que es necesario pensar en estrategias más solidarias, ¿no? También de atacar las consecuencias de esta crisis climática que estamos atravesando, digamos, y que si bien queremos hacer todo lo posible por salir de ella, en una transformación social radical, más allá del capitalismo, bueno, sabemos que eso va a llevar tiempo y no va a ser una cosa fácil. Entonces, en el camino tenemos que tener también esos otros elementos en consideración a la hora de discutir estas cuestiones. Una cuestión que también me parece central y que, no sé, tal vez el libro no aparece tan centralmente en el libro, pero sí que aparece, digo, me parece muy, muy importante, es la cuestión de cómo las estrategias de los países centrales, los grandes capitales, son estrategias en muchos casos de orden racista, ¿no? Que ubican a distintas poblaciones como poblaciones dispensables, poblaciones que pueden, bueno, en esta transición energética o para enfrentar esta crisis, pueden ser tranquilamente, sus vidas valen demasiado poco y pueden ser los receptores de los residuos de los países centrales, pueden ser los receptores de los costos ambientales de la extracción para la transición energética. Hay una beta, digamos, de un racismo muy marcado, me parece a mí, digamos, donde se ponen las poblaciones como poblaciones de segunda, las poblaciones de los países dependientes como poblaciones de segunda, y también ocurre, obviamente, internamente en nuestros países, donde poblaciones de determinados territorios aparecen como poblaciones de segunda respecto de las poblaciones de las grandes ciudades que tienen todos los derechos, ninguna de las obligaciones, producen toda la basura, pero la basura la tiramos en los barrios populares de las periferias, o el agua contaminada, o ese tipo de cosas. Me parece que es parte de un proceso más general, digo, pero que también hay que incorporarlo en la reflexión colectiva. Eso me parece que es un punto que el libro también rescata. Esta cosa de las pantallas que se apagan, tengo que encontrar la forma, soy un poco viejo a esta altura. Y uno, como para ir cerrando y para abrir el debate y darle el lugar a Esteban a su reflexión también, me parece importante que tenemos que tener en cuenta esta idea de que no puede ser, un poco retomando ahí, creo que Mark Fisher era el que decía, ¿no? Que, bueno, retomando a otra gente, esta idea que no puede ser que sea más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Digo, pero tenemos efectivamente que ver que de última, evitar el fin del mundo implica producir el fin del capitalismo en algún sentido, ¿no? Parece que hay que buscar esa conexión. Y también está esta idea que me parece que es central y que por eso es tan urgente organizarse para luchar contra el capitalismo y contra el cambio climático que es producido por el capitalismo, que es esta idea esta idea benjaminiana de poner el freno de mano. No podemos esperar más. No es que es algo que, bueno, en algún momento, si vamos pasito a pasito, hablando del reformismo, digo, ¿no? Pero me cuesta pensar que en este contexto, eso, el pasito a pasito, más allá de que sabemos que es muy difícil, nos lleva a un camino razonable. Digamos, pensemos que los grandes capitalistas del mundo, Elon Musk y todos estos otros, Bezos y otros, están pensando en irse a Marte. O sea, claramente no les importa que este mundo se haga bolsa, ellos ya están pensando en cómo hacer para que sus vidas, sus familias, sus historias sigan en otros lados del mundo. No es solamente ir a la Luna o a Marte para obtener recursos, es irse de este mundo, hacerlo mierda y dejar que la gente viva como pueda. Me parece que eso también da cuenta de las miradas dicotómicas que hay respecto a esto, ¿no? Los ricos queriendo escaparse y nosotros teniendo que hacer cosas justamente porque no tenemos dónde ir. Y está esta idea de que no hay plan B, no hay planeta B, no hay planeta B, claro que no hay planeta B, es lo único que tenemos. Y tenemos que luchar para cambiarlo. Me parece que eso, por lo menos digo, pues, el libro en ese sentido es como esperanzador y me genera mucho entusiasmo, digamos, seguir en estas discusiones porque me parece que es parte de la discusión que tenemos que dar en este tiempo histórico. Y una última cosa, este libro de la editorial del IPS, me parece que es uno de tantos libros, la editorial hace un muy buen trabajo para mí, no sé si es difusión, promoción, diría, no sé, como hacía Milei con la Bitcoin, bueno, no, esto es promoción de un pensamiento crítico muy importante y hacen un enorme trabajo, me parece que el trabajo es nada, eso, quería felicitarlos por eso y agradezco de nuevo la posibilidad de estar acá, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Candelaria y a Mariano por acompañarme de vuelta en una presentación del libro acá en La Plata, que ya creo que 6 años presentamos el libro Salir del Fondo. Y bueno, han sido muy interesantes los comentarios que han hecho, voy a ir recogiendo
el hilo de algunos de ellos. Avísenme si tengo que hablar más fuerte, si no mantengo este tono. Y bueno, en primer lugar, para situar un poco la discusión del libro, digamos, yo lo que he tratado de hacer con este trabajo es traer al debate local, por decirlo de alguna forma, aunque sin dejar de intervenir en los debates que se dan mundialmente, es decir, metiéndome en esas discusiones y dando posición, pero una parte también de traer a la discusión local algo que un poco quizás falta, digamos, o venía faltando, me parece, que es tener una mirada más general de lo que ocurre en el debate desde la mirada izquierda de la cuestión ecológica a nivel mundial, digamos, porque yo creo que hay algo de eso, hay gente que viene trabajando eso hace bastante tiempo y ha traído cosas como Maristela Svampa, y se pueden mencionar varios otros, incluso las ideas, algunas que yo recojo en el libro, como las de Foster o David Harvey, que tiene una mirada más ambigua en algunas discusiones, pero que ha aportado lo suyo a la discusión ecológica desde miradas críticas, anticapitalistas, pero falta, digamos, me parece a mí, una visión más de conjunto de todo lo que viene produciéndose desde la ecología marxista y cómo se integra eso a los debates y qué puede aportar para el activismo local, que se viene desarrollando mucho en lo climático, con los movimientos sobre todo contra los distintos extractivismos, pero que muchas veces se piensa o se toma estrategias de la lucha desde lo local, desde la resistencia, sin pensar marcos globales en los cuales eso se inserta, sin teorizar mucho, sin pensar desde ahí qué implicancias estratégicas tiene pensar lo que se está haciendo en el determinado territorio con los procesos de la ecología global del capital, digamos, en los cuales se integra, digamos. Entonces, me interesó otra vez eso y me parece que en esa búsqueda, que fue primero una búsqueda de conocer teóricamente eso para poder apropiarlo y ver los debates que había y tomar posición en debates, digo, pues muchos de los autores que yo voy agarrando debaten entre ellos, como es el caso de Moore, que es el autor de un libro muy interesante que se llama El capitalismo en la trama de la vida, que es muy interesante, pero a la vez abre muchos debates, y John Bellamy Foster o Andreas Malm, que son otros autores marxistas que aparecen mucho en el libro, que hacen contrapunto, digamos, con estas visiones. Bueno, y en ese marco, yo creo que hay que empezar rescatando algunas cosas que tienen que ver con lo que se estuvo diciendo acá, que creo que permiten o hacen que hay un aporte distintivamente especial que ha hecho esta mirada marxista en el debate ecológico, digamos, que es una conformación o una relectura del marxismo y de lo que puede dar, que se empezó a dar en las últimas décadas, digamos, no porque antes no hubiera mucho pensamiento ecológico en clave marxista. Si uno se va más atrás puede encontrar a otros autores que menciono, como Manuel Sacristán en los años 70 y 80 en Europa. También podemos encontrar el pensamiento ecológico de cuño anglosajón, que Bellamy Foster lo recoge en su libro El retorno de la naturaleza, que vino allá de los 20, los años 30 del siglo pasado, y se convirtió en el primer movimiento que, uniendo el problema antibélico y contra la amenaza nuclear y demás, se transformó en un movimiento ambientalista muy fuerte en los 60, 70. Pero puntualmente en los últimos 30 años encontramos, al calor de un agravamiento de la crisis ecológica y una necesidad de volver a discutir a Marx y volver un poco a Marx, porque bueno, estaba la idea obviamente de que había una clausura de la propia perspectiva del marxismo y la revolución, y bueno, estos autores se inscriben en una respuesta a eso y una mostrar la vitalidad de las ideas de Marx, y particular mostrar que, contrariamente a lo que se piensa, el marxismo y el propio Marx, en primer lugar, tenía mucho para decir para pensar los problemas ecológicos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y bueno, ahí hay tres ideas que me parecen centrales, o tres coordenadas de abordaje que creo que ordenan, digamos, lo que es de distintivo que trajo el marxismo, este debate ambiental de la actualidad, digamos. En primer lugar, una visión específica de la relación sociedad-naturaleza, digamos. Cuando uno piensa, y estamos acá en una facultad que es paradigma de eso, pero no es la única, cuando se piensa la relación sociedad-naturaleza en la mayoría de las ciencias sociales, se las piensa como entidades separadas, digamos, y la naturaleza es como un objeto de la acción social, pero que está por afuera, digamos, y la acción social de las sociedades interviene, modifica, transforma, se apropia de algo que está afuera, digamos, que está diferenciado. Bueno, frente a esa, obviamente es una paradigma, digamos, de mirar la relación que está muy cuestionada hace tiempo, con muchos motivos, pero frente a eso se han erigido, quizás como miradas dominantes, las que plantean exactamente lo contrario, digamos, una unidad indiferenciada de lo social y lo natural, un hibridismo donde las distinciones no son válidas, digamos. Y bueno, eso
teóricamente es discutible desde ya, pero aparte, si queremos discutir los problemas ecológicos, que significa discutir cómo la sociedad afecta, interviene, modifica lo natural, esa idea de entidades diferenciadas, o sea, una sola entidad socionatural que no tiene diferenciaciones, tiene problemas prácticos, tiene problemas para dar cuenta de esos problemas. Si queremos pensar el impacto social, necesitamos algún nivel de distinción. Bueno, yo creo que ahí el materialismo emergentista, que es un poco lo que informa la mirada de este ecomarxismo de los últimos tiempos, que parte de esa distinción en la cual lo social y lo natural son una unidad, pero una unidad diferenciada, digamos, donde lo social tiene propiedades propias, adopta características que no se pueden explicar por fuera de lo natural, pero no se pueden reducir a lo natural, sino que tienen que ver con cómo la acción humana, especialmente el proceso laboral, que es el proceso del metabolismo a través del cual los hombres y las mujeres se apropian de la naturaleza, el trabajo, produce ese estrato diferenciado, digamos. Entonces, entender que existe la sociedad como un estrato diferenciado y determinado históricamente, digamos, que está determinado por esas relaciones de trabajo específicas, digamos, y que cada forma de relación de trabajo es una forma de metabolismo entre lo social y lo natural, de diferenciación en la unidad, que va a tener características propias, digamos. En ese sentido, el capitalismo está caracterizado por determinadas formas de trabajo, por determinadas formas de organizar a través de ese trabajo el reparto del excedente y demás, y eso le da características ecológicas que son distintas de lo que eran las sociedades previas y que son distintas de lo que podría ser, digamos. Esa me parece una primera cosa interesante que se puede pensar desde el marxismo, digamos. Y eso se liga a otras dos, digo. Por empezar, el marxismo es la teoría más consistente, creo yo, en su crítica al capitalismo y su visión sistémica de los problemas del capitalismo, y a partir de esa teoría se puede desarrollar una visión sistémica de una serie de cortes, de derivas antiecológicas que hay en el modo de producción capitalista. Es decir, tomando acá a Hardy, por ejemplo, que hace una muy buena construcción en muchos trabajos de todo el circuito de la acumulación de capital y lo va descomponiendo, digamos, en los procesos de producción, los procesos de circulación, la búsqueda del capital de crear infraestructuras que le permiten lo que él define aniquilar el espacio a través del tiempo, creo que no me acuerdo exactamente la fórmula, pero bueno, básicamente crear infraestructuras que modifican el espacio, digamos, y que centralmente, si uno quiere pensar lo ecológico, pensar esas modificaciones del espacio es algo central. Bueno, esa visión de la totalidad del esquema de acumulación y cómo en cada parte de él aparecen rasgos antiecológicos específicos, creo que es muy importante. Y es muy importante también para entender, ligado a otra idea muy fuerte de Marx, que es importante para la discusión ecológica, que es el fetichismo de la mercancía, que tiene que ver con el fetichismo de la mercancía. Significa que las relaciones de producción creadas por la sociedad humana capitalista no son dominadas conscientemente, digamos, operan como una relación propia de cosas entre los humanos y una relación personificada entre las cosas. ¿Y eso qué significa? Que los propios imperativos de la valorización, de la ganancia y demás, no pueden ser controlados racionalmente sin cambiar las bases del sistema, digamos. Entonces, eso creo que es una de las principales impugnaciones a la posibilidad de un capitalismo verde que pueda hacer algo más que actuar sobre algunas de las consecuencias de los síntomas sin actuar sobre las causas de esos síntomas, digamos. O sea, el capitalismo verde puede encontrar soluciones parciales para determinada, por ejemplo, para la destrucción de la contaminación de un lago, o puede crear soluciones como, por ejemplo, la captura de carbono para combatir las emisiones. Ahora, la propia captura de carbono después es un producto del carbono que se captura, que se tiene que vender. Que es irracional para la empresa que captura el carbono dejarlo hundido, digamos. Entonces, lo tiene que convertir en mercancía porque funciona bajo los términos capitalistas. Ese es un ejemplo, digo, pero así todo, la idea esta del fetichismo de la mercancía, de relaciones de producción que dominan a la propia humanidad, es importante para entender por qué es necesario un cambio de raíz para dar respuesta a las derivas antiecológicas. Y finalmente, otra cosa que trae el marxismo, creo que es distintiva y que tiene que ver un poco con lo que planteaba Mariano, que me pareció muy interesante, es las demarcaciones de clase, obviamente las demarcaciones espaciales, los rasgos imperialistas, digamos, como una cuestión constitutiva de su esquema de análisis, digamos. O sea, la desigualdad social, la desigualdad espacial, la diferenciación entre países explotadores y explotados y demás, como algo que se piensa de manera integral a la manera en la que se produce de manera desigual y combinada las crisis ecológicas y se viven los efectos. Obviamente uno no necesita ser marxista para entender
que los ricos tienen más capacidad que los pobres para blindarse los efectos de la crisis, o esto que decía Mariano del racismo y demás característico del sistema. Pero lo distintivo del enfoque marxista es la centralidad que le da a eso en el análisis, de vuelta, ligando en todos los circuitos de cómo funciona el capitalismo, cómo ese antagonismo de clase, el racismo, la opresión y demás van produciendo, digamos, toda esos efectos desiguales y esas lógicas de trasladar, por ejemplo, que tiene que ver un poco con lo que decía Mariano, el imperialismo ecológico, digamos, que por ejemplo tiene que ver con el hecho de convertir a los salitres del norte argentino en una cuestión clave del capitalismo verde. O sea, hay que destruir los salitres para sacar el litio, que significa destruir toda una serie de formas de vida basadas en la apropiación de eso y demás de las comunidades. Hay que avanzar sobre eso para que el capitalismo pueda presentar un rostro verde, haciendo, digamos, las baterías de litio y demás, que son la clave de una transición energética que se presenta como energías limpias, que después no lo son, digamos, tampoco no son energías limpias porque implican un extractivismo de toda una serie de materiales y una serie de producción de desechos y demás, y están metidas en el ADN de un sistema que va a seguir creciendo, produciendo y generando desechos y demás, con lo cual no puede haber una forma energética limpia para sostener ese circuito de acumulación de capital, digamos. Pero ese es un problema, yo creo que en el enfoque marxista recorre, digamos, todo el enfoque. Digamos. Entonces, esta visión sistémica, la visión de las desigualdades de clase, de las desigualdades norte-sur, o como lo querramos llamar, creo que son constitutivas del enfoque, y me parece que ahí, digamos, dio una mirada distintiva que es importante apropiársela y traerla a las discusiones locales. Y que creo que ahí se liga un poco a lo que plantea Candelaria como pregunta. Digo, yo creo que ahí hay muchas cuestiones difíciles de responder, sobre todo porque los ritmos, digamos, de la crisis ambiental general o los ritmos de nuestra propia crisis nacional, obviamente, que se liga a esa, pero tiene sus propias temporalidades. El problema, digamos, de qué hacer con esos recursos, si son recursos, bienes comunes naturales y demás, o qué relación entre esas definiciones vamos a hacer, es desde ya, son todos debates difíciles. Digo, el debate de la crisis climática nos lleva a eso que planteaba Candelaria un poco, digamos, nos lleva a que nos corran los tiempos, o que seamos pesimistas, o que pensemos, ya no sé si estamos a tiempo para hacer algo, y lo que hay que hacerlo urgente, y eso lleva a pensar las soluciones que se pueden alcanzar hoy, digamos. Entonces eso genera la idea de que lo realista es pensar las soluciones que puedan aparecer en las instituciones actuales, como puede ser, por ejemplo, bueno, lo que se puede hacer hoy es negociar las metas para reducción de las emisiones que puedan hacer las cumbres, como los acuerdos de París, que se cumplan los acuerdos de París y demás. Pero bueno, cuando uno lee la letra chica, que en realidad no es muy letra chica porque está a la vista de todos, de lo que se proponen seguir aumentando las emisiones durante un tiempo bastante largo, y confían en que una serie de tecnologías que hoy no existen y que no se cree que vayan a existir realmente, se van a poder implementar para absorber todas las emisiones que se van a generar. Y así todos nos proponen ya no un grado y medio de aumento de temperatura, sino ya estamos hablando de 2 grados y medio, porque nadie cree ahora, ya se declaró muerta la meta del aumento de 1,5 grados. Con lo cual estamos diciéndole a la especie y a todo el resto de las especies que habitan este planeta que se van a tener que adaptar a un promedio de calentamiento que es verdaderamente insoportable. Digamos. Entonces, y esto creo que hay otra cosa muy interesante que decía Mariano, digo, hay realismos que pueden ser realistas según el prisma de clase del que se mire, digamos. Hay un realismo de las clases dominantes, el realismo climático. Yo recojo ahí a un autor que plantea esta reflexión, que el realismo climático es, para la clase dominante es digamos, es confiar en que ellos van a poder hacer un bote salvavidas militarizado para unos pocos, es decir, en última instancia, aislarse de los efectos, crear fortalezas, irse a Marte si hace falta, lo que sea, imaginar todo tipo de soluciones para unos 10, 15 y el ejército que los defienda de todo el resto, mientras todo el resto vive cada vez peor, digamos. Ahora, no puede haber un realismo climático que confíe en las soluciones paulatinas para las clases trabajadoras y los sectores del pueblo pobre, porque las salidas que están discutiendo los de arriba, salidas que son compatibles con que el capitalismo se perpetúe lo más posible para seguir produciendo el daño ambiental que produce en escala acrecentada, que significa, por ejemplo, hacer esta mímica de las metas de transición energética y las metas de
la reducción de emisiones, que no son tales en lo inmediato y al ritmo que se plantean no van a hacer más que agravar los efectos. Y bueno, el realismo, no hay ningún realismo de confiar en soluciones de ahí. Por eso la única solución que puede haber para las clases trabajadoras y los sectores populares tiene que ver con recuperar la iniciativa propia, con plantear justamente ante esta lógica del capital cómo se la cambia de raíz, digamos. Y bueno, y el debate, eso se cruza, digo, con el debate nacional, me parece, por empezar, porque nuestro debate del desarrollo, y eso tiene que ver un poco con lo otro que también recogía Mariano, digamos, de los debates que viene habiendo acá, que se dieron en el grupo Bariloche y eso, que se dieron como respuesta a los planteos que surgieron inicialmente de los países desarrollados, de, bueno, el mundo, en ese momento se planteaban en términos de el mundo no puede seguir creciendo porque no hay recursos para todos. Y frente a eso hubo una respuesta del sur global que plantearon de Argentina puntualmente en ese momento y de América Latina, que plantearon, bueno, se puede compatibilizar el desarrollo de los países postergados y centralmente pensar cómo elevar el nivel de vida de los trabajadores y los sectores populares en esos países con metas ecológicas sostenibles. No son incompatibles eso. Ahora, eso implica discutir cambios de matriz en el reparto de la riqueza mundial. Bueno, ahí empezaron a aparecer discusiones como la justicia ambiental global y demás, que hoy son muy importantes, digo, y se traducen en discusiones como el intercambio ecológico desigual, la deuda ecológica, que son todos conceptos muy interesantes para mostrar la asimetría entre lo que se le exige o se extrae del sur global, de los países como Argentina, los países dependientes, en beneficio de los países ricos. Digamos que, por ejemplo, hoy los países ricos se esfuerzan mucho en mostrar sus metas sustentables ambientalmente, mostrar cómo son más eficientes en el sentido de demandar menos recursos para la producción o implementar, digamos, equipos eficientes en términos energéticos y demás. Ahora, mucho de eso se basa en trasladar al sur global los procesos productivos. Digo. Gran parte de la reducción de demanda de materiales, es decir, esa idea de que se puede producir demandando menos, extrayendo menos y demás, tiene que ver con el hecho de que la producción la trasladaron a Asia, a México y demás. Entonces, por eso Estados Unidos, menos que otros países, o Europa sobre todo, pueden mostrarse como amigables y capitalistas a la vez, amigables con el ambiente y capitalistas a la vez. Lo son porque tercerizan a otros países toda su huella ambiental, digo, y en ese sentido, para pensar la discusión de qué hacer con los recursos y demás, que es lo que planteaba Candelaria, que yo creo que es muy importante y es una cuestión que obviamente no se puede encontrar una fórmula, digo, pero yo creo que ahí hay que pensar en cada caso y eso nos lleva a la discusión que está menos en este libro, pero que la tratamos mucho en otro libro que sacamos hace poco, que es Extractivismo en Argentina, de cómo todos esos procesos de extracción de materiales son cada vez más violentos en el sentido de que transforman mucho más, destruyen mucho más los ecosistemas para obtener un volumen de materiales buscados cada vez menor. Por ejemplo, en el caso de la megaminería de oro y demás, se remueve toneladas y toneladas de materiales para sacar un 10% o 5% o menos todavía de material utilizable. O en el caso de Vaca Muerta, por ejemplo, más o menos da que se gasta 1, y pico barril de petróleo por cada 3 barriles que se extraen, digamos, que cuando lo normal hace unas décadas con la energía convencional, el hidrocarburo convencional, era extraer 11 barriles de petróleo por cada un barril que se gastaba, o incluso más, gastar uno para sacar 20, digamos. O sea, se está llegando a niveles donde económicamente puede tener sentido y puede tener sentido para generar reservas, pero en términos ambientales, en términos de costo energético y demás, se muestran que son cosas que llevan al límite los ecosistemas y que dejan impactos duraderos por muy largo plazo, muy costosos, digamos. Entonces, yo creo que es importante, y esa es parte de la discusión que hacemos en ese otro libro, que la cuestión de los recursos naturales hay que inscribirla en la cuestión de cuestionar la dependencia, digamos, porque si no estamos como en una especie de cinta de correr, digamos, donde decimos tenemos que exportar más para crecer y resulta que todo lo que logramos exportar más se termina yendo en más pagos de deuda, más salida de divisas para las multinacionales que operan en el país y se llevan las ganancias, más fuga de capitales de la clase dominante y bueno, como siempre nos faltan divisas, siempre tenemos que exportar más y exportar más y exportar más y así vamos reventando la cordillera que se transforma en una torta, vamos a Vaca Muerta y demás, y nunca nos queda para el desarrollo, digamos. De todos modos, obviamente, una vez que cuestionemos la dependencia y una vez que, si podemos romper con el imperialismo y empezar a transformar la sociedad de raíz, cosa que implica alianzas y estrategias
muy integradoras, digamos, de los movimientos ambientalistas, las clases trabajadoras, las comunidades afectadas y demás. Obviamente que va a haber que debatir qué hacer con esos recursos y probablemente en algunos casos se plantee tomarlos como un recurso para el desarrollo. Pero es algo que tiene que debatirse colectivamente, tienen que estar claros los costos y pensar colectivamente las distintas alternativas. Y eso, ya para no hablar mucho más, digo, pero una clave y que quizás un contrapunto con los propios autores recuperados en el libro del ecomarxismo y demás, es que lo que falta recuperar más en mucho de ese pensamiento, por ejemplo, Bellamy Foster, que es muy estimulante y demás, es pensar en términos de transformación revolucionaria de la sociedad, que yo creo que por esta urgencia que plantea la crisis climática, las soluciones dentro del sistema no son una solución, y eso creo que está claro en toda la crítica que hacen estos autores. El problema es cuando intentan pensar qué sociedad alternativa se puede construir al capitalismo y qué transformación revolucionaria, ahí empiezan quizás los problemas. Y bueno, en este libro, en el comunismo de Petruccelli, en el de extractivismo, hay un intento de avanzar un poco más en ese debate y proponer que esa articulación colectiva entre movimientos ecologistas, comunidades, la clase trabajadora, que obviamente implica también que la clase trabajadora recupere sus mejores tradiciones revolucionarias y, entre otras cosas, el interés por estos problemas, que se ve muchas veces que eso ya está pasando. Digo, nosotros ahí en el libro y en el extractivismo recogemos los ejemplos de Sanom, por ejemplo, que desde el principio, cuando los trabajadores la pusieron a producir bajo sus propias manos, mostraron otra forma de relacionarse con los mapuches y otra forma de discutir el tema de los recursos. O en Francia, digamos, como los trabajadores de Total, frente a las maniobras y chamullos de las políticas de transición de la petrolera, digamos, que eran parte de un greenwashing, deschavaron ese greenwashing y desarrollaron sus propias propuestas de transición energética. Son pequeños ejemplos, pero digo que muestran en potencia que esa alianza entre clase trabajadora, comunidades, ecologismo, para pensar en clave de salida anticapitalista, revolucionaria, se pueden dar, digamos. También hay otras cosas interesantes, como por ejemplo lo que se viene viendo en movimientos juveniles como Greta Thunberg y demás, que en sus últimas declaraciones muchas veces fue muy pro-obrera, bueno, ahora está movilizándose, yendo a Gaza y demás. Son todas cosas de una cierta radicalización política muy alentadora, que obviamente no resuelve todas las discusiones que hay, pero crea un marco para debatir los problemas estratégicos y recuperar esta idea del comunismo ecológico, digamos, como un horizonte de respuesta a esos problemas, y donde yo creo, coincido mucho con la otra idea de que el problema del paradigma es de sostenibilidad de la vida, me parece clave, en el sentido de que lo que vemos en todo momento es que justamente para el capitalismo eso es lo que no importa, o sea, importa mantenerlos lo suficientemente vivos como para que sigamos poder produciendo y consumiendo, y mejor si la crisis ecológica nos obliga a comprar nuevos productos vinculados a las soluciones de eso. Bueno, esa no es la vida deseable, digamos. La sostenibilidad de una vida como una vida deseable nos obliga a discutir justamente contra el capitalismo, toda una serie de necesidades de esa vida decente que el capitalismo, por la crisis ecológica, cada vez las vuelve más imposibles, digamos. Bueno, eso...